Hola, buenas tardes. Desde la Oficina de Egresados y Desarrollo Profesional de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, les damos la bienvenida a nuestros más de 15,000 egresados. En esta oportunidad nos acompaña Diana Hernández con una charla muy interesante que está planteada de acuerdo a las necesidades que ustedes nos han dicho que tienen. El título de nuestra charla de hoy es Búsqueda de trabajo en este nuevo ecosistema digital. Diana, bienvenida y mil gracias. Es muy importante resaltar para mí en este momento que Diana, además de ser una excelente oradora, excelente expositora, es egresada nuestra del pregrado. Así que bienvenida de nuevo, bienvenida a tu casa y a tu hogar. Bueno, Carolina, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a ti y a la Universidad de los Andes por esta invitación. Me encanta estar aquí sobre este tema de búsqueda de trabajo en el ecosistema digital. Creo que todos estamos viviendo una nueva transformación y hoy vamos a conversar de eso. Carolina, dime si esperamos a que se conecten. ¿Qué me sugieres? Vale, si quieres, vamos iniciando. ¿Unos minutos? Dale, pero bueno, tú si quieres vamos hablando un poco acerca de la dinámica. Creo que es muy importante para todos nuestros egresados y para el público que nos acompaña hoy, que sepan que la dinámica que vamos a trabajar el día de hoy es muy distinta a la que hemos venido trabajando durante los últimos 3 meses. Diana, la idea es que vamos a tener una conversación amena, muy importante, resaltando todas las necesidades que tienen nuestros egresados, que nos las han hecho llegar previamente y de igual manera al final vamos a tener todas las preguntas que ustedes, los egresados y los asistentes a la charla van a hacer y las vamos a ir haciendo al final. ¿Te parece? Perfecto, perfecto, sí. La idea es que esta sea una conversación muy clara, muy concreta, que sea de utilidad para todos los egresados y todas las personas que se conecten y que aclaremos dudas. Al final, pues les digamos que esto es una historia muy interesante y contarles un poquito cómo ha sido mi historia desde que salí de la universidad, cómo llegué a la universidad. Y creo que acá muchos se van a sentir identificados porque pues este mundo laboral ha cambiado estos últimos 10 años y los últimos 4 meses pues totalmente se ha transformado. Entonces, comenzamos, Carolina. ¿Cuántos tenemos conectados en este momento? Perfecto, ya te voy a decir en este instante. No me deja ver la pantalla, pero ya, si quieres inicia y ya te voy, ya. Tenemos en este momento 40 y 50 personas conectadas. Vamos aumentando, así que vamos bien. Bueno, perfecto, me encanta. Bueno, pues el objetivo de esta conversación es que todos hablamos de la hoja de vida y este es un tema que a todos pues les preocupa y hay una visión, digamos que esta visión de la hoja de vida pues ha cambiado en el nuevo contexto. Primero pues me quiero presentar nuevamente, mi nombre es Diana Hernández, yo soy la menor de 4 hermanos, todos administradores de empresas. Mi papá es empresario, fue empleado muchos años y mi mamá es artista. Y les quiero contar esta historia porque cuando yo salí del colegio, yo pues, no quería estudiar administración de empresas, entonces fui muy influenciada por mi padre. Entonces, bueno, tuve la fortuna de entrar a la Universidad de los Andes, donde pues uno tiene un abanico de opciones y más adelante pues estudié mi pasión, que es comunicaciones en el Instituto de Empresa en Madrid. Entonces, bueno, esa es mi historia. Yo inicié en el mundo laboral en Spencer Stuart, donde inicié pues todo el proceso de reclutamiento por teléfono y digamos que acá lo que tuve la oportunidad de entender ese proceso desde la base, muy operativo, llamadas por teléfonos, entrevistas. Entonces fue ese proceso muy, muy interesante. Bueno, posteriormente tuve una excelente experiencia inicial en Spencer Stuart. A través de la Universidad de los Andes y el CTP me llamaron de PepsiCo. Esta fue una aplicación por el CTP. Estuve trabajando en marketing y comunicaciones, entendiendo el canal tradicional. Y pues aquí posteriormente es cuando me voy a estudiar al Instituto de Empresa.
Carolina, ¿estás viendo mi pantalla? Es que estoy teniendo acá un... Está perfecto, no te preocupes. Ok, listo, regáleme un segundo. Bueno, entonces, para continuar acá, sí. Entonces, estuve en PepsiCo, estuve en el área de marketing, estuve manejando marcas como De Todito, Chicharrón, estuve en el área de innovación, entendiendo todo el mundo de marketing. Me fui al Instituto de Empresas, tuve la fortuna de conocer a Patricia Salgar, quien digamos que nos invitó a ser parte de esta comunidad también. Y cuando regresé, me vinculé con las empresas con empresas de tecnología. Ahí inició mi vida en el mundo de tecnología, entendiendo un poco más esta transformación, inteligencia artificial, los primeros pasos. Posteriormente me vinculé nuevamente a Spencer Stuart, estuve ahí 4 años, ya un modelo mucho más especializado, más de Leadership Advisory, haciendo un reclutamiento mucho más específico. Y aquí es donde me doy cuenta que el mundo laboral se ha vuelto mucho más especializado, las posiciones y las industrias. Entonces aquí ya veo un primer paso. Y bueno, aquí, digamos que acá yo, como todos ustedes, uno también se hace como preguntas y dice, bueno, esto es lo que yo quiero seguir haciendo, me encanta. Y muchas veces uno mira hacia atrás y dice, bueno, voy a conectar todos estos puntos y hoy en día tengo, pues, convertí mis pasiones en negocios. Hoy tengo 2 startups, una que se llama D-Talent, que se llama Digital Talent, y Diana 55, que es cosméticos base de cannabis y extractos naturales. Entonces, el año pasado tuve la grandiosa oportunidad de ser parte de un proyecto de CBD para Londres. Lideré este proyecto de ceros hasta lanzarlo en Londres y aquí fue donde también pues terminé de unir los puntos. Bueno, entonces, un momento. No me está pasando. Listo. Bueno, entonces con esta historia les quiero decir a todos ustedes que mi propósito y lo que hacemos en D-Talent y lo que yo he venido haciendo estos últimos años es, mi propósito es conectar el propósito de las personas con el propósito de las compañías y esto ha venido evolucionando porque nosotros como seres humanos ya no somos solo la parte profesional, tenemos muchos ámbitos en los que tenemos que desarrollarnos. Como tú lo decías cuando hablamos con Carolina, el tema del networking es muy importante y hoy estamos siendo seres humanos vistos holísticamente. Entonces, ese es mi propósito, conectar el propósito de las personas con el propósito de las compañías. Bueno, entonces ahora sí, ¿para qué estoy acá? El día de hoy les quiero hablar de la evolución y transformación de la integración de vida y trabajo que ha estado pasando, cuáles son esos mitos y realidades que están pues que se han venido construyendo a lo largo de la historia con nuestros papás, con los modelos de trabajo más antiguos, entender cómo es el reclutamiento del ecosistema digital, el camino de la hoja de vida. Como les decía al principio, no nos enfoquemos solo en la hoja de vida, sino el journey de la hoja de vida en el proceso de aplicación a través de las plataformas digitales. Y algo muy importante que voy a tratar acá es el tema, cómo voy a alinear las competencias laborales con la descripción de cargo. Y nunca está de más tener esos básicos de la hoja de vida que muchas veces se nos olvidan, claro, porque a veces uno como de tanto organizar la hoja de vida, se le vuelve un montón de cosas, pero se nos olvidan los básicos. ¿Listo? No sé, Caro, si ahí tengas alguna pregunta. No, vamos perfecto. Diana, gracias. Listo, entonces las preguntas van a ser al final. Yo las voy a estar respondiendo pues al final de la sesión. Entonces, bueno, empecemos por el tema de las generaciones. Yo sé que muchos han visto esta historia, pero nunca está de más. Y es muy importante entender como la esencia de cómo ha sido esta transformación de hace muchos años a hoy, las nuevas generaciones que están entrando, que es la generación Z o post-millennial o centennial. Entonces, hoy en día tenemos 5 generaciones trabajando en el mismo lugar.
Empecemos por los baby boomers. Los baby boomers es una generación muy tradicionalista, una generación que siempre puso la base personal sobre la parte profesional. Es una generación que se destacó por trabajar muy duro, donde encontramos esta gente que se pensionaron y siempre estuvieron en un mismo trabajo, organizaciones muy jerárquicas, toma de decisiones muy consultadas. El tema de la reunión pues era súper importante para esta generación. La siguiente generación, la generación X, nacida entre el 65 y el 76. Esta es una generación muy independiente, muy estudiosa, pero no tan leal a las empresas. Digamos que esta generación se destaca porque el respeto, generaciones anteriores el respeto era más de tradición, esta generación es más de resultados, y también empieza como en la parte de tecnología, ya mayor uso del correo electrónico, es una generación muy estudiosa y se empieza a ver en la parte de tecnología multipantalla. La generación millennial, nacida en el 77 al 97, esta es una generación que es muy poco leal a las empresas, es más fácil que cambien de empresas. Es una generación que está en constante aprendizaje, crecimiento. Su trabajo debe tener un propósito, y esta generación busca mucho el balance entre la parte profesional, personal y emocional. Entonces, es una generación que trata de equilibrar, y hoy lo que yo diría es como la integración entre vida y trabajo, que es lo que estamos viendo en este momento. Y esta nueva generación, la generación de los post-millennials, centennials o generación Z, es una generación netamente tecnológica, le encanta trabajar virtualmente, es la generación de la rapidez, quieren todo ya. Muchos de ellos van a vivir de sus hobbies, estos que se van a graduar de la universidad ya quieren hacer sus propias empresas, no están buscando trabajo. Esta es una generación que ya usa 5 pantallas, en la parte de tecnología, 5 pantallas a la vez. Es una generación muy orientada a la ecología, a la responsabilidad social, son filantropistas. Entonces vemos que esta generación es la nueva, y este es un desafío para las organizaciones hoy en día, porque tener motivada a esta generación es un reto diario, es un reto muy, muy grande para las organizaciones. Diana, bueno, sí. Perdóname, tengo una pregunta. Dale. Si bien es cierto, nosotros sabemos que las nuevas generaciones, sobre todo la millennial y la nueva generación, bueno, sí, millennial y los centennials, tienen unas nuevas dinámicas laborales. Yo sí quisiera saber qué están haciendo las empresas nacionales para enganchar laboralmente y emocionalmente a estas nuevas generaciones en los trabajos. ¿Por qué te pregunto? Porque sabemos, bueno, primero porque el 93% de los egresados de la Facultad de Administración, incluyendo pregrado y posgrado, viven en Colombia. Quisiera saber qué están haciendo las organizaciones a nivel nacional para engancharlos emocional y laboralmente frente a todas estas necesidades en todos los ámbitos de su vida que ellos tienen en este momento. Pues mira, tenemos que decir que hay algo como exacto, natural de todas las empresas. No te podría decir algo como en común. Lo que sí te podría decir es que hay que revisar muy bien el tipo de industria y cultura de la organización. Si bien o no, cada organización conozco organizaciones de ADN familiar, que sus procesos todavía son muy de referencia, muy de conoces, digamos, de hacer muy buenas referencias entre sus conocidos. También conozco empresas que lo hacen netamente digital, pero digamos que no hay como un patrón, no hay como un patrón exacto. Entonces, lo que yo te diría es, en la parte de consumo masivo, tenemos organizaciones que están haciendo toda la parte de reclutamiento digital, y pues si enganchan a su equipo de trabajo desde muy joven para prepararlos y hacerles un plan de carrera. Esto generalmente pasa en las multinacionales.
un plan de carrera por varias áreas. Y en las más tradicionales se va como revisando en el camino, aunque no hay un panorama muy claro, sí se van como mirando en el camino como cuál podría ser ese desarrollo a lo largo de la organización. Pero ahorita no te, eso es en cuanto a consumo masivo. En tecnología y en digital es muy dinámico, porque en algunos puedes tener un plan de carrera, pero ese plan de carrera tú lo puedes ir cambiando en el camino. Entonces, no diría que hay como algo exacto que estén haciendo las compañías. Lo que yo diría es cuando los recién egresados de la facultad salgan a buscar trabajo o, o personas que ya llevan, pues digamos que ya han tenido más experiencias, lo que yo diría es revisen muy bien el tipo de cultura organizacional y que cuando tengan ese primer acercamiento con las compañías, pregunten sobre ese roadmap o ese camino en el largo plazo, ¿sí? Sin embargo, hablar hoy de largo plazo, pues sería muy difícil porque las mismas compañías están haciendo muchos cambios y están planeando a 3 meses, máximo 6 meses. No sé si Carolina, eso te respondió la pregunta. Sí, está perfecto, gracias. Listo. Bueno, entonces aquí les quiero compartir, esto es muy interesante porque a lo largo de mi experiencia profesional, reuniones con amigos y bueno, todo pues, digamos, como con muchas charlas muy informales, me he encontrado con varios comentarios acerca de la hoja de vida. Y ese es un tema que todo el mundo habla y como que arrégleme la hoja de vida, pero quiero como contarles como esas historias que uno oye y que se han vuelto mitos por, pues también por influencia de nuestros papás, de nuestros amigos, etc. Entonces, todos pensamos que la hoja de vida es mágica y por sí sola nos va a buscar trabajo. Otra cosa que yo he oído es suficiente para conseguir, que la hoja de vida es lo único que yo tengo para conseguir trabajo. También que si yo tengo una buena de hoja de vida, pues eso me va a dejar para mi trabajo el resto de mi vida. Que cuando yo voy a hacer la hoja de vida, es la historia de mi vida y tengo que ir a todos los detalles y biografía. O sea, no. Recuerdo mucho una vez una historia del papá de un amigo muy cercano de la universidad que decía, no, Diana, yo en mi hoja de vida, él debe ser baby boomer, yo ponía todo lo que me pasaba y tenía más o menos un archivo donde todos los días iba agregando información a la hoja de vida. Si pongo más información es mejor, que con la misma hoja de vida aplico a todos los trabajos, que cuando ya me llama un reclutador o me llaman a una entrevista es porque el trabajo es mío. Y es muy interesante porque estas son cosas que yo he oído a lo largo de mi vida y de mi experiencia y me da risa porque pues son como mitos que nosotros nos hemos hecho, pero pues ya vamos a ver que eso ha cambiado mucho y hoy el tema de la hoja de vida, si bien es importante dentro del proceso, hay muchos más elementos que debo tener en cuenta en el momento de buscar trabajo. Entonces, miremos. Listo. Entonces, ahora sí entremos muy bien qué está pasando hoy y quiero como, a mí me gusta ir como por pasos. Y bien, la hoja de vida es una parte muy importante del proceso, sí es verdad, es muy importante dentro del journey, el proceso de búsqueda de trabajo. Segundo, tiene que ser concreta y específica. Esto es muy importante. Todavía uno revisa, a uno le llegan muchas hojas de vida, más de 5 hojas, eso ya no se usa. Si la pueden dejar de uno mejor, sé que para mucha gente es difícil, pero tiene que ser muy concreta y específica. Un reclutador no dura más de 2 y máximo, si le dedica mucho tiempo a leer una hoja de vida que le llame la atención, máximo 5 minutos. Y esto y para hacer un paréntesis, la charla de hoy aplica tanto para los ATS, que es lo que vamos a hablar, y para cuando estamos enviando una hoja de vida a un reclutador directamente. Entonces, hay otro tema muy importante, es que hoy los ATS, que es, digamos que lo que vamos a hablar, es Application Tracking System.
es el sistema que está hoy escaneando las hojas de vida y, y estos son ya robots, esto es la inteligencia artificial. Esto ya existe ya hace varios años, pero este último año ha crecido casi un 70%, donde todas las compañías están haciendo su contratación a través de estos ATS, y la verdad, los reclutadores como yo tenemos fácil acceso para usar este tipo de plataformas. Hoy está el tema de búsqueda en redes sociales, tenemos LinkedIn, hay que ser muy proactivo en el proceso de búsqueda de trabajo. Recuerden que buscar trabajo es un trabajo. Esto, muchas personas piensan que enviar una hoja de vida es buscar trabajo y eso ya no es así. Yo hoy tengo como ejecutivo, como profesional, debo investigar el rol, la industria y la cultura. Tengo suficiente información en el mercado para entender qué es lo que está pasando hoy en el mercado laboral. Entonces, tomémonos ese espacio de investigar, de saber si es la cultura organizacional donde voy a potencializar mis habilidades. El networking, claro, muchas veces se nos olvida el networking y a mí también me pasa, pues que uno todo el tiempo está conectando con gente y eso debería ser una dinámica constante. Deberíamos hacer mucho networking en todo momento. Yo sé que tú recientemente hiciste una charla muy interesante sobre networking y sería interesante como que ese tema sea un tema recurrente para todos los profesionales. Diana, yo tengo una observación con respecto al tema que acabas de tocar y es que la hoja de vida no es mágica. Yo creo que frente a la coyuntura y a los procesos como los estamos viviendo a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no creerías tú que podría ser mágica teniendo en cuenta que un headhunter, más o menos aproximadamente una persona que trabaja en un headhunter recibe entre 100 y 200 hojas de vida al día y tiene tan poco tiempo y tantas herramientas para filtrar la hoja de vida? ¿No creerías tú que la hoja de vida sí debe ser mágica y estratégica para lograr pasar esos primeros filtros? Esa es mi primera pregunta con respecto al tema que Claro, acabas de tocar. sí. Ok, ¿Y tienes o quieres que te responda él? sí, dale, dale. Cuando me refiero a que no es mágica, es que el trabajo no solo se puede hacer enviando una hoja de vida. Yo creo que uno tiene que unir los puntos y tiene que entender todo, que ahorita lo vamos a ver, porque la hoja de vida, lo acabas de decir, Caro, se queda o sea, yo tengo que mandar la hoja de vida para la posición exacta, en el momento exacto, con el cliente exacto. Entonces uno tiene que ser muy, muy exacto en el momento de enviarla. Si yo puedo enviar yo conozco mucha gente que envía hojas de vida y me dice, Diana, no, ese trabajo es mío porque es, pero la hoja de vida por sí sola no es mágica. Yo tengo que, o sea, tengo que ser aún más proactivo, tengo que buscar, tratar de conectar ese reclutador, esa persona que está haciendo el proceso, tener un acercamiento, como estoy aplicando una posición, o sea, tengo que ir mucho más allá porque por sí sola no es mágica. O sea, y cada vez es más difícil porque hay tanta competencia, el mundo, los procesos están siendo mucho más especializados y las habilidades son muy específicas. Entonces, una hoja de vida de eso es como, o sea, tengo que ir muy, muy acertado y no quiere decir que sea mágica, sino que yo debo entender todos los elementos alrededor adicional que yo debo hacer para ser más exitoso en ese proceso de búsqueda. Eso no quiere decir que si yo la mando a hoja de vida no me van a llamar, no, sí me pueden llamar, pero tengo que entender cuáles son esas probabilidades y esas acciones que me van a generar esa probabilidad mayor de éxito en ese proceso de búsqueda. Ok, gracias. Y la otra pregunta. No. El comentario que quería hacer con respecto Okay. a lo que estabas hablando de networking, sí, tienes toda la razón. Dentro de la Oficina de Egresados y Desarrollo Profesional de la Facultad de Administración, enmarcamos todo lo que hacemos
en esta línea de networking. Si bien es cierto, en esta época donde estamos multipantallas, como tú misma lo acabas de decir, es muy importante tener este contacto con los seres humanos, saber ser seres humanos y conectarnos con ellos, con sus necesidades para que ellos logren conectarse con nosotros. Más adelante, evidentemente, vamos a hablar de algunos tips, pero quiero hacer referencia, por ejemplo, en este momento nos acompañan varias personas que han trabajado conmigo en diferentes instancias y diferentes procesos y organizaciones nos están acompañando en la charla. Para mí es muy gratificante porque de alguna u otra manera esa red que tengo y que todos nosotros podemos crear nos va a servir en algún momento. Nos acompaña egresado de la facultad, Juan Felipe Penagos, José Luis Sierra, Sara, Chucho Muñoz, Jaime Marín, Francis Rodríguez, son personas que trabajan en la facultad, que han sido egresados, que han trabajado con nosotros en diferentes procesos y evidentemente ahí ratifico que las redes y el networking que de alguna manera hemos hecho de manera personal, profesional o laboral, se unen y vienen siendo estos puntos de los que tú hablabas ahorita, Diana. Entonces, más adelante hablaremos de cómo el networking entrelaza todo esto. Perfecto, sí, eso es algo que lo debemos tener por ejemplo, debe ser una dinámica constante, así las personas estén en trabajo, estén muy seguras, nunca está de más tener ese networking proactivo. Bueno, entonces continuemos, Carolina. Un tema muy importante y que estos últimos años, en mi experiencia, he visto que pesa mucho en las organizaciones y en los profesionales y los ejecutivos, es el entender el tema del fit de la cultura. Nosotros muchas veces nos enfocamos no sé, en que tenga la posición y que sea exactamente lo que, o sea, que tenga el conocimiento y las habilidades. Y la cultura es un tema que ha tenido tanta importancia que inclusive hay una cifra que el 65% de los placements que hacíamos con las empresas fracasaban no porque el ejecutivo no supiera hacer las cosas, ni porque tuviera el conocimiento, sino porque no lograba adaptarse a la cultura. Entonces también es una invitación que todos los profesionales revisemos. Mi estilo de trabajo va alineado a la cultura, a la toma de decisiones, cómo se trabaja dentro de la organización. O sea, entender mucho esa dinámica y por eso es tan importante que yo siempre invito a las personas a hacer esa investigación de cómo es la cultura, cómo se toman las decisiones, cómo se trabaja, cómo es el proceso, si a la gente le gusta con pantalla, sin pantalla, videollamada, o sea, todo ese tipo de cosas hacen parte relevante de la cultura y muchos candidatos, aunque sepan el conocimiento, no han sido exitosos en otro tipo de culturas. Entonces, es un tema muy importante que también debemos revisar en el momento de hacer el proceso de búsqueda de trabajo. Otro tema muy importante es la hoja de vida a la medida. ¿Y con qué me refiero a esto? La hoja de vida, yo debo tener una hoja de vida estándar, una hoja de vida base, y que pueda ir modificando cuando vaya aplicando a los trabajos de acuerdo a las especificaciones de cada posición. Ahorita lo vamos a ver, porque aquí es cuando yo puedo tener la experiencia, pero en pronto mi hoja de vida no tiene las palabras claves, no tiene la redacción clave para que sea leída en el caso de los ATS. Entonces, muy importante, estos 10 elementos resumen muchas cosas relevantes de todo el proceso de búsqueda. Entonces, muy importante que sepan que eso es lo que está pasando hoy. Entonces, el teletrabajo vino para quedarse, muy importante. La tecnología de los ATS también viene para quedarse. Un reclutador pasaba 13 horas a la semana revisando hojas de vida. Hoy lo hace un sistema y pues el reclutador se va a enfocar en aquellas hojas de vida que tienen mayor éxito en su proceso de contratación. Entonces, aquí les quiero compartir unas cifras muy importantes. A través pues, de esta pandemia, el reclutamiento se vuelve 70% más importante para las empresas, para los reclutadores en un 80%,
inclusive para la experiencia del candidato. Esto ya son plataformas que hacen todo. Y otra cosa que quiero resaltar es estas tendencias de inteligencia artificial. Digamos, tienen preocupado mucho a las personas, Carolina, porque la gente piensa que ahora todo va a ser inteligencia artificial. Entonces se van a perder los trabajos. Y hay un artículo de PricewaterhouseCoopers que dice que se espera que este año la inteligencia artificial, el que está en la parte de abajo, se van a eliminar 1.8 millones de empleos, pero a la vez se van a generar 2.3 millones nuevos puestos de trabajo. ¿Y eso qué quiere decir? Que si bien no van a haber trabajos, van a existir nuevas posiciones. Entonces tenemos que estar preparados, van a haber nuevas cargos que no existían antes y que ahora van a existir. Y yo como profesional debo entender cómo mi experiencia o en lo que me quiero enfocar voy a agregar valor ahí. Entonces, muy importante esa cifra, que se queden, porque sí se están acabando los trabajos, pero van a nacer nuevas posiciones en las organizaciones. Bueno, este es el panorama de, digamos que esto es a nivel informativo, no se lo tienen que aprender, pero sí me parece importante compartir con todos qué es lo que está pasando en el mundo del recruiting en temas de tecnología, pues entendiendo qué es lo que hace cada compañía. ¿Y qué es lo que está pasando? Estamos automatizando toda la cadena de valor. Aquí ven que está SuccessFactors, que es muy conocido, está Workday, que lo usa Mastercard, y estas plataformas las tienen todas las organizaciones detrás de sus sistemas, o sea, eso ustedes no lo ven. Desde el tema del sourcing, assessment, agendamiento de entrevistas, búsqueda de referencias, todo lo que es tracking de los candidatos, y si queremos ir un poco más especializados, también hacen el onboarding de los candidatos. Entonces, eso es para que entiendan que la industria del reclutamiento se está automatizando. Hay muchas compañías que todavía no, pero para allá es donde estamos yendo todos. Tengo una pregunta, sí, Diana. Con respecto a todo esto que nos estás diciendo, en la actualidad, ¿cuáles serían las redes sociales de búsqueda de empleo y las plataformas de búsqueda de empleo que a nivel nacional e internacional serían las más vigentes para que todos nuestros egresados y la audiencia puedan encontrar y aplicar a ellos? Pues, Carolina, digamos que la red más común y más usual en Latinoamérica principalmente es LinkedIn. Entonces, mi invitación es como todos debemos estar en LinkedIn, revisen su perfil, y si no están ahí, abran ya su perfil en LinkedIn. LinkedIn es la principal. Y LinkedIn es un buen camino porque agrupa muchas empresas. Hay otras empresas más en Estados Unidos y en Europa, que está Glassdoor, Indeed, pero para beneficios más útiles, yo le diría a la gente que tenga LinkedIn para tener ese panorama global, y ir a y que otra plataforma, ir directamente a esas compañías. Hay que tener un plan para búsqueda de trabajo. Es muy importante que hagamos ese wish list, y creo que LinkedIn nos ayuda como a agrupar esa categoría, si quiero estar en consumo masivo, si quiero estar en tecnología, y me puede dar esos insights para yo buscar, pues para hacer ese proceso de búsqueda. Pero mi invitación es usen LinkedIn, que es lo más, digamos, como lo más común y lo más fácil y lo más práctico. Y a través de LinkedIn uno puede revisar que las empresas tienen sus propias plataformas para hacer la aplicación de los trabajos. Entonces, hacer una estrategia de búsqueda, industria, rol y cultura, y después irme, y es mucho más efectivo si voy directamente a las empresas y hago la aplicación online directamente en las compañías. Ok, si me lo permites, Diana, tengo dos cosas que decir. La primera, Sí. invitar a todos nuestros egresados a que hagan parte de los diferentes procesos y proyectos que tenemos desde la Oficina de Egresados y Desarrollo Profesional de la Facultad de Administración. En la actualidad contamos con un programa que se llama Programa para la Búsqueda Efectiva de Empleo,
donde trabajamos con diferentes headhunters y áreas de reclutamiento y selección de empresas del país, donde les vamos a corregir la hoja de vida, les vamos a hacer una entrevista hecha por un headhunter. Y además estamos trabajando con LinkedIn Local Colombia y ellos les van a revisar su perfil de LinkedIn. Pues esto muy atado a lo que tú les estás contando. Entonces, para que nos escriban a nuestro correo. La persona que está a cargo de este proyecto se llama Santiago Eastmont. Su correo ya se los vamos a dar al final. Es s.eastmont10@uniandes.edu.co y ahí él les indicará qué deben hacer. También, Diana, si me lo permites, para nosotros es muy importante evaluar estos espacios que son por y para ustedes. En este instante vamos a subir el link de la evaluación para que ustedes nos cuenten qué tal les parece, cómo se sienten y qué les gustaría que tuviéramos de manera adicional. Vale, gracias. Carolina, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo llevamos para más o menos manejar? Todavía estamos a tiempo, no te preocupes. Listo. Que son las 12:33. Bueno, aquí lo que les quiero decir es que el Big Data vino, nos va a permitir ser mucho más productivos en el momento de buscar, de identificar los candidatos, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Y lo otro que también va a venir como tendencia es que se puede generar que uno tenga muchos trabajos y pues el trabajo remoto me permite estar trabajando para una compañía fuera de Colombia. Entonces, revisen muy bien este tema porque hoy vamos a estar trabajando desde Colombia, pero vamos a estar atendiendo compañías alrededor del mundo. ¿Listo? Un tema que a mí me parece muy importante y es que cuando les cuento a la gente esta historia, lo que está pasando, hay mucha gente que no le gusta el tema de tecnología y yo quiero dejar muy claro que la tecnología vino para ayudarnos a hacer mejor las cosas, para hacer mucho más eficiente nuestro trabajo y tener mejores resultados, pero la tecnología jamás va a sustituir las relaciones humanas. Eso es muy importante. Inclusive hace poco estuve revisando que hay un estudio que mide la confianza y la confianza se vuelve una métrica de negocio. Entonces, muy importante que se queden con este mensaje. Si bien estamos en la era de inteligencia artificial, estamos en la era de automatizar los procesos de reclutamiento, de contacto, jamás la tecnología va a reemplazar las relaciones humanas. Esto es algo muy importante. Vamos a usar la tecnología para ser mucho más efectivos en los procesos y hacerlos mucho más rápido. Entonces aquí yo creo, eso era lo que te decía Carolina en un principio, que es muy importante entender ese camino de la hoja de vida y esto aplica tanto para los ATS como para una persona, un reclutador, una headhunter, más o menos funcionan así, esto no es una camisa de fuerza. Y quiero darles este dato muy importante, sobre todo en el caso de las ATS. El 75% de las aplicaciones no se ven por un humano, no pasan a un humano antes de que pasen por el ATS. Entonces, yo tengo que ser muy, muy exacto en el momento de redactar y hacer mi hoja de vida para que si está siendo leída por un ATS, pueda ser ya vista por un reclutador. Entonces, es muy importante que se queden con ese dato y por eso hoy es muy importante que entendamos los básicos, cuáles son esas claves en el momento de hacer la hoja de vida. Entonces, aquí yo hice una imagen como explicándoles, entonces, yo llego y aplico por LinkedIn a mi puesto de trabajo. Después es escaneada por este proceso que ya les explico cómo hace el scan este sistema. Lo que después de eso, si paso un segundo filtro, muy probablemente me hacen una llamada o recibo un correo o me mandan unas pruebas, puede ser cualquiera de las tres. Después de eso yo hago las pruebas, paso un segundo filtro, vuelve y pasa a un sistema y si paso ese filtro ya soy contactada por un reclutador. Entonces así es como funciona. Tendría una primera entrevista presencial o virtual con
con la parte de recursos humanos o el área encargada que esté haciendo el proceso. Y digamos que si paso como tercer filtro, ya pasaría a ser presentado como pool de candidatos al jefe de la posición. Después de eso hay una entrevista ya con el jefe de la posición y ahí pasa otro filtro donde ya digamos que se elige el candidato finalista y se le hace la oferta. Esto es, digamos, muy general cómo funcionan digamos, los ATS y en cierta manera cómo está funcionando el proceso de reclutamiento dentro de las headhunters. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta cómo todo el proceso de la hoja de vida y yo tengo que hacerle el tracking en cada una de las fases del proceso. Entonces, este es el ATS, es muy importante. El ATS, como les dije en un principio, esta es el Application Tracking System y este es el funnel o el embudo que cuando 100 aplicantes, llegan al reclutador 25 y son invitados a entrevistas de 4 a 6 y una segunda entrevista de 1 a 3. Entonces, aquí esto es muy, pues como ven el filtro, es muy fuerte. ¿Y qué es lo que hace este sistema? Hacen todo el proceso de entrevista. Lo que hace este sistema es leer las palabras claves, hacer el primer screening. Por eso cuando yo en el momento de hacer mi hoja de vida tengo que tener las palabras claves que estén conectadas y esta parte es muy importante porque yo tengo que en el momento de aplicar y para ser efectiva en este momento, en el momento de ser leída por el software, tengo que ver que la descripción de cargo que está en la oferta sea muy similar y tenga las mismas palabras claves en mi hoja de vida. Entonces, aquí es donde está la clave. Entonces, miremoslo como dos partes. Miremos primero la oferta de trabajo. Generalmente una oferta de trabajo viene con descripción de la organización, el objetivo y el propósito del cargo, las responsabilidades, el rol, cuáles son las relaciones dentro de la organización, la formación académica, las competencias del cargo y otros aspectos relevantes para la posición. Y yo como ejecutivo y como profesional debo tener las palabras claves que están en su descripción de la organización. Entonces, muy probablemente, pues yo tengo mi hoja de vida estándar, entonces aquí es cuando yo les digo, tengan su hoja de vida estándar, pero en el momento de aplicar, lean muy bien las ofertas de trabajo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si en la oferta de trabajo dice experiencia en equipos de trabajo, en el área comercial, en la hoja de vida tiene que estar reflejado eso. Ventas, área comercial, equipo de trabajo. Tienen que estar las mismas palabras. Básicamente no es copy-paste y no es inventar, pero sí tengo que contar mi historia muy alineado a cómo está la descripción de cargo en la oferta de trabajo. Entonces, aquí estos son los básicos que los vamos a ver más adelante en la hoja de vida. Tengo que tener un resumen profesional. Tiene que ser, en el caso de un reclutador que la lee en un sistema, pues tiene que ser la primera línea que me diga exactamente quién soy para que yo pueda seguirlo leyendo, cuál es mi objetivo profesional. Entonces, si me quiero seguir desarrollando el recruiting, si quiero ser startups, project manager, tengo que escribir como, digamos, que eso esté alineado con mi objetivo profesional, competencias, y ya en el siguiente slide les explico exactamente cuáles son las competencias, mi formación académica, mi experiencia laboral, ojalá sea cronológica, y otro tipo de experiencias que muchas veces nosotros consideramos que no son importantes, pero hace poquito tuve una cliente que había hecho mucho voluntariado. Entonces me dijo, no, pues yo no sé si poner voluntariado. Yo le dije, claro que es muy importante y eso es lo que están viendo hoy las organizaciones, personas que hagan ese tipo de actividades extracurriculares, personas humanas que no solo son, pues que muestran y que describen más a la persona, esas cosas son importantes, y algunos intereses personales. Entonces, por ejemplo, yo juego tenis, juego golf, y pues para mí eso es como
No estoy hablando de mi parte profesional, pero estoy hablando de un interés personal que muy probablemente me sirve como un icebreaker en el momento de la entrevista. Entonces, organicemos esos elementos para enriquecer nuestra hoja de vida. No sé, Carolina, si aquí tengas alguna pregunta. No, está perfecto. Si quieres, vamos avanzando, que nuestros asistentes y egresados tienen varias preguntas para que las alcancemos a hacer todas. Perfecto. Bueno, el tema de las competencias. Esto es una palabra que escuchamos mucho, pero ¿qué es exactamente? Entonces, las competencias son esos conocimientos, son estas habilidades, son esos skills, esas características personales que también me permiten diferenciarme en el mercado y que yo he fortalecido a lo largo de mi experiencia. Entonces, es un skill que yo también lo he usado y tengo evidencia en mi experiencia para presentar. Entonces, yo les voy a hablar de dos tipos de competencias. Están las competencias personales y organizacionales. Por ejemplo, digamos que vemos competencias muy generales como orientación a resultados, pensamiento estratégico, liderar gente, liderar el cambio. Esas son competencias muy importantes, digamos, a nivel personal y que pues van a impactar digamos, en el momento de aplicar a una posición, pero no es solo poner la competencia en la hoja de vida, sino que a lo largo de mis logros yo pueda explicar esta competencia, ¿sí? No es solo ponerla, yo debo mostrar evidencia dentro de mis logros que tengo esa competencia y cómo la he ido construyendo y fortaleciendo a lo largo de los años. Entonces, me pasa mucho, Carolina, que pues uno recibe hojas de vida con muchos adjetivos, entonces trabajar en equipo, pensamiento estratégico, manejar gente, bueno, un montón de cosas. Pero pues cuando uno va a ver como la evidencia, como que no lo encuentra. Entonces es muy importante, de pronto dejen 3 competencias, pues enfoquémonos en aquellas fortalezas que yo sé que voy a sacar a flote y que tengo mucho que hablar a lo largo de mi experiencia y en la evidencia, y no pongamos como una lista larga de puros adjetivos. Y por otro lado, en las organizaciones también tienen competencias, que esto va muy alineado a la cultura. Entonces, por ejemplo, un cliente me decía, no, aquí la cultura es que todo tiene que ser muy rápido, entonces la agilidad es algo que nos caracteriza. O, digamos, estar muy en contacto con el cliente, llamar todos los días al cliente. Entonces, cada organización también tiene sus propias competencias, que es lo que define su cultura y su forma de trabajar. Entonces, estos son los 2 tipos de competencias. ¿Hay alguna otra pregunta, Caro? Seguimos. Está perfecto, Diane. Listo. Aquí les quiero compartir que el tema de las competencias también se ha especializado por los roles. Entonces, entiendan muy bien en qué parte ustedes están de la cadena o del área de negocio en el que están. Identifiquen cuáles son esas fortalezas y cómo están describiendo esas fortalezas en el momento de redactar su hoja de vida. Entonces, aquí les comparto algunas. O sea, hay muchas competencias. Aquí saqué algunas de estrategia, de marketing, de ventas, financiero. Entonces, definan muy bien cuáles son esas fortalezas y esas competencias que los van a diferenciar a ustedes en el mercado. No les dé miedo porque el mercado cada vez está siendo muy especializado y yo sé que muchas veces la gente me dice, no, pero yo estoy abierto. Pero a veces cuando uno está abierto, aplica mucho y aplica nada. Entonces, enfoquémonos en aquellas fortalezas que nos van a diferenciar y que realmente las podemos vender en nuestra hoja de vida. Bueno, entonces aquí yo les quiero contar este básico y a mí me encanta porque los básicos es donde más fallamos los seres humanos y muy probablemente después de esta charla ustedes van a hacer borrón y cuenta nueva de su hoja de vida. Entonces, no se les olvide, voy a hablar de los 6 básicos o esenciales para hacer una hoja de vida concreta, clara y al punto, para que la tengan como una base e irla modificando de acuerdo
pues a la posición que ustedes apliquen. Entonces, el encabezado, muy bien que tengan su nombre, su apellido, su contacto, su mail profesional. Y si tienen una web o un blog que pueda agregar valor de lo que ustedes leen, escriben, filman, también es muy importante que lo proporcionen acá. El link de LinkedIn también, donde uno como reclutador, uno le quiere ver la cara a la persona. Eso a mí me pasa mucho, que yo inmediatamente quiero ver la cara de la persona que estoy leyendo la hoja de vida, entonces ojalá tengan el link de LinkedIn. Un resumen profesional, una primera frase donde escriba experiencia, su industria, años en la industria, o sea, que esté relacionado al cargo que estén aplicando, las competencias duras y blandas y las más relevantes, una historia laboral, no, o sea, no no 20 hojas, sino algo que describa la compañía, si no es muy conocida, qué hace la compañía en una línea, cuál es su principal responsabilidad y los logros. Es muy importante que hayan los logros medibles, y un logro medible es qué estaba pasando, qué hice yo y cuál fue el resultado. Y esa parte también nos va a permitir prepararnos para la entrevista, porque ahí estoy mostrando coherencia y evidencia de mi experiencia a lo largo de mi hoja de vida. Formación académica, universidad, máster, especialización, no poner los cursos más de 5 años, a menos de que sea una formación profesional. Yo he tenido hojas de vida que creo que tienen más larga la parte de los cursos cortos, pero solo ponga aquellos cursos que ustedes consideren que agreguen valor, no una lista, y pues ya más de 5 años pues ha perdido totalmente la relevancia y pues ya están desactualizados. Entonces eso es otro muy importante. Y como se los dije anteriormente, esos trabajos cortos, voluntariado, hobbies, intereses, que sean 2 líneas que me permitan entender un poco más cómo es la persona a nivel personal. Entonces, eso también es muy importante, y me acuerdo mucho cuando estábamos haciendo las aplicaciones en el Instituto de Empresa, una de las cosas que más diferenciaban y que uno lo llamaran a una entrevista u otra era el tema de participar proactivamente en los clubs que habían, como financiero, de marketing, y eso era un diferencial muy importante en el mercado. Esas actividades extracurriculares en las hojas de vida son muy importantes, entonces no las dejen ocultas. Bueno, aquí, digamos que esta es como la pirámide que yo uso como para empezar a hacer la hoja de vida, porque muchas veces no sabemos por dónde comenzar. Y los que estuvieron al principio de la charla, pues yo les conté como un poco mi historia y cómo llegué hoy a mis startups. Y es muy importante que tengamos esa historia en cuenta, entendamos muy bien cómo ha sido nuestra historia, cómo ha sido nuestra crianza, cómo ha sido como nuestros gustos, nuestros intereses, y de ahí partamos como una base muy importante para construir nuestra hoja de vida y que al final nos permita construir una narrativa convincente y diferente. Todos tenemos una historia que contar, entonces creamos esa historia, pongámosla en la hoja de vida con los elementos que nos van a diferenciar, y en el momento que nos llame un reclutador o nos llamen, pues contemos una historia muy interesante, muy coherente y que nos haga diferentes en el mercado. Entonces, a mí me encanta esta pirámide porque nos permite hacer como desde la base, devolvernos, reflexionar y construir una historia muy relevante y creativa, diferente. Creo que eso es muy importante hoy a lo largo, pues, digamos que a lo largo de nuestra experiencia laboral, donde nos tenemos que diferenciar entre tantas personas. Bueno, Carolina, ¿acá hay alguna otra pregunta o seguimos y para preguntas? No, dale, podemos continuar. Listo, entonces aquí les comparto unos modelos de hoja de vida, unos formatos. Esta es la primera solicitud que me hacen, que me hace la gente. Es como, ay, regáleme un formato. Y yo, bueno, pues formatos en internet hay 1 millón.
formas de escribir las hojas de vida, la hoja de vida también. Entonces, aquí les comparto unos formatos que pueden ser de mucha utilidad, pero elijan el formato con el que ustedes se sientan bien, con el que la industria también lo permita, porque recuerden la industria y el rol al que están aplicando. Y tercero, que sea fácil para ustedes modificarla cada vez que van a aplicar un trabajo. Entonces, no entre más compleja, más diseño. Y les digo, las hojas de vida que están diseñadas por diseñador, que he visto mucho, no las lee bien el ATS. Entonces, esas que son como una imagen, no las está leyendo el ATS. A mí me gusta mucho la primera, la que es más cronológica, más fácil de leer y la entiende muy bien los sistemas de ATS. Aquí están otro tipo de formatos que, como ustedes ven, pues no se puede leer porque pues, están muy chiquita la letra, pero si uno las ve, son hojas de vida muy claras, muy concretas, digamos, por divisiones, y que me deja leer fácilmente la hoja de vida. Entonces, ese es el tipo de formatos que yo les recomiendo para que ustedes tengan en cuenta en el momento de construir o rehacer su hoja de vida hoy. Entonces, finalmente, digamos, en esta parte que es importante y con lo que yo quisiera que ustedes se quedaran para hacer esta hoja de vida, porque es muy poco tiempo para hablar de muchos temas, y es como, primero, elijo un formato que se pueda leer, y esto aplica para los que leemos hojas de vida físicamente, para los ATS, para todos. Y también tengan en cuenta la industria y el estilo. Aplicar al sector financiero es diferente a aplicar a Google o a Facebook. Entonces, entiendan muy bien en qué industria, qué tipo de cultura, y manejen un formato acorde a ese tipo de organización. Use fuentes muy sencillas, que es Arial, Calibri, Times New Roman, de 10 a 12 puntos. Es muy importante que revisen la ortografía. A mí me pasa, y lo que yo hago es que muchas veces escribo en el computador e imprimo y rayo, y yo no sé, pero siempre aparecen errores, no sé de dónde. Entonces, también diga a la otra persona que le lea la hoja de vida, léala en voz alta. Tengo un lenguaje apropiado y alineado a la industria. Es muy importante lograr ese equilibrio. Desarrolle su propio estilo. O sea, yo siempre que me siento con mis clientes, yo nunca les digo una forma de hacer la hoja de vida. Cada uno tiene su estilo, y para mí lo más importante es que la persona desarrolle su estilo, porque o sea, esa hoja de vida tiene que representarlo a usted, cómo habla, cómo es, cómo trabajaría dentro de la organización. Entonces, defina su propio estilo teniendo las bases y las recomendaciones, y eso es lo que usted lo va a hacer diferente y único en el mercado. O sea, usted es la venta más importante, entonces hágalo teniendo en cuenta unas bases, pero siempre mantenga su ADN. Y lo que lo que les he venido diciendo anteriormente es personalice la hoja de vida al rol al que está aplicando. Utilice esas mismas palabras claves. Si dice que tiene que tener experiencia en la parte comercial, en alguna industria, póngalo como lo está escrito en la descripción de cargo, o con sus palabras, pero use esas mismas palabras claves. Usted tiene ahí la descripción de cargo, o sea, la tiene ahí, pues úsela como guía para customizar su hoja de vida. Finalmente, todos los días estamos construyendo una relación con mucha información disponible. Digamos que usemos la tecnología para fortalecer esas historias, pero todo el tiempo estamos construyendo estamos construyendo relaciones directa o indirectamente con lo que ponemos, con lo que dialogamos, con lo que debatimos en las redes sociales. Entonces, usemos toda la tecnología para fortalecer esas historias. ¿Listo? Pues los quiero dejar con estas dos frases que me encantan y que yo siempre las presento en mis charlas, y es: para mí, a pesar de tener tecnología, tener inteligencia artificial, usar muchas plataformas, la gente es el activo más importante, y ahora sí que lo es, porque no solo estamos contratando remotamente,
sino porque tenemos que construir una confianza muy fuerte con el candidato y las organizaciones. Entonces, ya no tengo a la persona en la oficina y el trust, la confianza se vuelve una parte muy importante. Y cuando piensen en hacer su hoja de vida, piensen en relaciones. No es un tema de hacer solo la hoja de vida, sino de relaciones. Bueno, muchas gracias, Carolina. Yo creo que ya podemos pasar a la parte de preguntas. Okay. Y antes de finalizar, Diana, quiero agradecerte y quiero agradecerle a todos nuestros egresados y a las personas que estuvieron acompañándonos en la charla. De verdad que para nosotros es un placer volverlos a ver y esperamos pronto tenerlos cerca y podernos reunir nuevamente. De nuevo les recuerdo que tenemos el link de evaluación. Las personas que quieran tener algún tipo de información que Diana más adelante en este espacio de preguntas diga que les vayan a compartir, se las vamos a poder enviar solo si ustedes nos diligencian la evaluación y nos dejan en observaciones su correo electrónico. Entonces les agradezco mucho que por favor nos diligencien la evaluación. Ahora sí, continuamos con las preguntas. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces, Carlos Guillermo Moreno nos pregunta, ¿es recomendable colocar los cursos, simposios, seminarios? En algunas partes te dan certificados y en otras no. ¿Es bueno colocar datos así no estén certificados? Yo creo, o sea, hoy el certificado pesa mucho todavía. Tener el certificado es muy importante. Básicamente, mi recomendación sería ese certificado, digamos que si no tiene el certificado, hay otra manera de ponerlo que es como conectándolo con algún tipo de experiencia y demostrar la habilidad dentro de la hoja de vida. Pero yo le recomendaría que si va a poner el certificado y es importante para la posición, que lo ponga, pero que en algún lugar ponga que, pues, que no se lo han dado, si le hace falta, porque ya existen sistemas que hacen ese tracking y uno puede confirmar si se graduó, si no se graduó, pero pues digamos que ponerlo en algún lado. Pero generalmente si uno no tiene el certificado, poner el curso, pero decir como pues no hay certificado. ¿Sí? Ok, Sara Halal nos pregunta, ¿cómo puedo ser proactivo? ¿Qué ejemplos para demostrar motivación recomiendan? Sobre todo cuando se trata de agencias de reclutadores. Pues mira, ser proactivo es, o sea, primero ser proactivo no es disparar a todos lados sin tener un plan. Mi recomendación es haga un plan, haga ese wish list, esa lista de deseos de este es el tipo de empresas que me gustarían aplicar y hacer una lista de esas empresas. Después de hacer esa lista, hoy tenemos mucho acceso a la información, es tratar de buscar a la persona de reclutamiento de esa compañía, que hoy es muy fácil, y generar un primer contacto. Eso es una forma de ser proactiva, pero ser proactiva más enfocada. Lo que yo, esta parte funciona bien y con las personas con las que yo he trabajado les ha funcionado muy bien, que por ejemplo si ven que hay una posición abierta y conocen a la de reclutamiento, les mandan un mensaje y les dicen, me gustaría conversar contigo 5 minutos acerca de una posición, dime cuándo tienes tiempo o un mensaje, pero eso es ser proactivo, tener un plan con las empresas a las que yo quiero aplicar, identificar a la persona clave y enviarle un mensaje. Eso es ser proactivamente y enfocado. Shirley Cubillos nos pregunta, según lo que nos explicas de los pasos para tener una buena hoja de vida, ¿cómo gestionarla y que sea una hoja de vida mágica para las plataformas de CompuTrabajo, el empleo, LinkedIn, etcétera? ¿Qué podemos hacer para que nuestra hoja de vida resalte y sea tenida en cuenta cuando sabemos que en estas plataformas se presentan miles de personas a una misma oferta? Bueno, entonces, para hacer la hoja de vida es construir con los 6 esenciales. Yo les voy a colgar esta presentación en mi perfil de LinkedIn. Es
tener en cuenta esos, digamos, como esas 6 bases, esos 6 como títulos dentro de la hoja de vida y leer muy bien la descripción de cargo. ¿Qué está pasando? Que hoy la gente la gente aplica, pero ni siquiera sabe lo que está aplicando. Entonces, lean muy bien la descripción de cargo, identifica cuáles son esas frases o esa experiencia requerida y poner esa misma experiencia, pues con la experiencia que tú tienes, poner esas palabras claves y tratar de conectarlas. Lo que les había dicho hace un momento, experiencia en ventas, experiencia diseñando, experiencia comercial, financiero, P&L. Entonces, es muy importante que tengan esa hoja de vida, pero tenga mucha similitud, siendo pues obviamente la experiencia de mucha similitud con la descripción del cargo. Juan Carlos Briceño nos pregunta, es común que pensemos que tener una buena hoja de vida es importante para conseguir un empleo, pero considero que los empresarios también debemos tener una buena hoja de vida para mostrar nuestro valor en la sociedad y así conseguir hacer new business. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que la hoja de vida, a mí hay un formato que me gusta mucho para los empresarios y yo les recomiendo la biografía corta, una página. Y la biografía es hacer una narrativa, puede ser en un slide de PowerPoint con la foto y contar como esa historia y esa historia de su experiencia, además hace como un cuento interesante. Ese modelo funciona mucho, la biografía. A veces muchos candidatos míos la usan y piensan que esa es la mejor manera de venderse, pero pues obviamente si ya es más para una presentación a cliente, desarrollo de nuevos negocios, mi recomendación es una biografía, una historia interesante, de dónde vienes, las empresas, compañías con las que ha trabajado y algunos resultados interesantes pues, de esos negocios. Entonces, ese modelo de biografía es muy valioso, sobre todo para los empresarios y emprendedores. Sara Halal, también me gustaría saber, ¿LinkedIn maneja la tecnología ETS para vincularnos con ofertas? En este caso, ¿cómo ampliar mi red de manera efectiva para acceder a las ofertas adecuadas? LinkedIn tiene un algoritmo muy parecido al de Google, que es un algoritmo que si tú buscas, por ejemplo, si yo busco HR, me salen muchas ofertas de HR y busco, no sé, Latinoamérica. Entonces, digamos que la idea es que tú vayas mirando el sector, o sea, que vayas poniendo en la búsqueda el sector y el rol en el que te quieres desempeñar para que LinkedIn vaya leyendo ese algoritmo y cada vez que tú ingreses a la plataforma, esta te haga las recomendaciones. Obviamente, LinkedIn es una plataforma muy inteligente y lo que hace es que también te va a mandar aquellas ofertas a las que estén más ajustadas a cómo tú tienes escrito tu perfil en LinkedIn. Entonces, es muy importante que o sea, nunca te van a salir ni más senior ni más chiquitos, sino que generalmente LinkedIn, el algoritmo te lo lee de acuerdo a lo que tú tienes en tu descripción dentro del perfil. Cario Tálora, si actualmente una persona está buscando trabajo y paralelamente tiene un negocio pequeño que tan solo le exige un 20 o 30% del tiempo a la semana, ¿es aconsejable dejarlo? Yo creo que sí es bueno dejarlo y es muy importante que es muy importante que explicarlo muy bien, porque al final, digamos que acá yo soy partidaria de la transparencia y decir, este es mi side business o es un negocio que tengo con otros socios, pero pues mi interés es trabajar y tener pues tener otra fuente de ingresos. Entonces mi recomendación es sí. Si quieres que en la ATS no te lo tome como principal, mi recomendación es que lo pongas en la parte donde yo les sugiero que pongan otras experiencias y de esta manera pues el ATS pues, lo va a leer mejor.
pero sí, mi recomendación es, sí es importante poner este tipo de otras experiencias. Jorge Enrique, ¿qué tips nos puedes recomendar para hacer un video de presentación personal? Un video, bueno, lo que pasa es que yo, digamos, como que en videos no soy, digamos, como nunca he visto un video de presentación personal, pero lo que digamos que mi sugerencia es, hago un video como, como la parte de biografía y presentarse. Obviamente esto sería más para marca personal, más no para búsqueda de trabajo, porque pues obviamente esta plataforma no lee videos. Entonces mi recomendación es usar la misma narrativa en cuanto a construir una biografía para empresarios y tenerla como un soporte en la parte de marca personal, y lo puedes montar en LinkedIn y en tus redes profesionales. Entonces, una historia de tu experiencia, de tu formación, por qué estás ahí, para qué estás ahí y cómo puedes, digamos, si estás como aplicando alguna posición o quieres que alguien te vea, cuál sería ese valor agregado que tú le podías dar a ese proyecto. Frederic Mica nos pregunta, si no he terminado un estudio, por ejemplo, la maestría, ¿se coloca en la hoja de vida? Sí, sí se coloca y se pone candidato y se pone cuándo sería, cuándo vas a recibir el grado. Pero sí, mi recomendación es candidata a la maestría de administración de empresas, candidata 2021, junio de 2021, pero sí ponerla. Andrés Novela nos pregunta, si hay alguna herramienta o web que recomiende palabras clave para ser utilizadas y visible por ATS y otras herramientas que hacen la identificación de candidatos. En Internet hay muchas herramientas para hacer el scanning de esas, en este momento se me escapa, pero yo te la comparto en las fuentes cuando monte esta presentación en mi perfil. Sí hay muchas plataformas que hacen ese scanning, inclusive te hacen, creo que se llama JobScan, donde te ponen tu hoja de vida y te la hacen encima y las escanean. Sí, sí existen plataformas. Sori Carvajal, hola, gracias por la invitación. ¿Cómo podríamos dejar un perfil impactante de LinkedIn alineado con los modelos de hoja de vida que nos dices? Espérate que se me cortó, se me fue la señal. ¿Me la puedes repetir? Sí. ¿Cómo podríamos dejar un perfil impactante en LinkedIn alineado con los modelos de hoja de vida que recomiendas? El perfil de LinkedIn, o sea, mi recomendación en cuanto al perfil de LinkedIn debería ser un poco más concreto que la hoja de vida. Y les voy a decir por qué. Porque al final LinkedIn, o sea, no es el copy-paste de la hoja de vida, sino más bien esos aspectos relevantes por lo que yo quiero que me diferencien en la industria o en mi trabajo. Entonces, para mí lo más importante es tener una muy buena foto profesional. En LinkedIn, en la parte superior, tienes la posibilidad de poner como un subtítulo, que eso también hace parte del algoritmo. Por ejemplo, yo tengo Talent Advisor, entonces inmediatamente el algoritmo me envía a otros reclutadores, me envía ofertas alineadas a eso, y tener una muy buena presentación y perfil, no más de 2 líneas. Entonces, profesional de más de 12 años de experiencia en compañías de consumo, tecnología y desarrollo de nuevos negocios y startups. Entonces, algo que me permita rápidamente, y es que en el mundo de la tecnología uno no lee completo. Entonces, lo importante es pon esa frase o eso que tú quieres que te diferencien, que te empiecen a diferenciar en el mercado, y que sea impactante y que sea corto y concreto. Uno realmente no lee al detalle, sobre todo cuando está en internet. Entonces es muy importante hacer esas 2 o 3 frases relevantes que tú quieres que la gente te busque o te llame en el perfil y en el subtítulo. Y obviamente pues tu formación académica, las compañías
y digamos que la parte cronológica de la experiencia laboral. Andrés Novera también nos pregunta sobre la cantidad de páginas que tiene que tener la hoja de vida. Pues como lo dije anteriormente, lo más importante es tener uno, máximo 2 páginas. Si la puedes dejar en una página, mejor. Lo que queremos es que la hoja de vida sea nuestro gancho para que nos llamen a una entrevista y para pasar a un segundo filtro. Entonces, no es cantidad, sino calidad de la información que voy a poner en mi hoja de vida. Nuevamente repito, revisen muy bien las descripciones de cargo y traten que esas descripciones de cargo tengan las mismas palabras claves y la misma experiencia que están solicitando en la descripción de cargo. Ok, Julia Andrea Salgado nos pregunta qué portales de búsqueda de empleo son los más recomendados. Les recomiendo LinkedIn. Hay una muy importante, por ejemplo, si son egresados de los Andes o egresados de otra universidad, las redes y el networking como de las otras comunidades que uno va construyendo a lo largo de su vida son, digamos que funcionan muy bien. Por ejemplo, a mí me funciona muy bien los Andes, me funciona muy bien la comunidad del IE, me funciona y a mis clientes les funciona muy bien esa lista larga y aplicar directamente como a las compañías en las que a mí me gustaría trabajar, pero digamos que LinkedIn principalmente, y LinkedIn es lo que yo les recomiendo más porque es lo que más se mueve a nivel Latinoamérica, y si no, en las compañías, que las compañías ya tienen plataformas muy robustas para la búsqueda de trabajo. Ya que estamos hablando del tema, ¿por qué no nos cuentas cómo fue tu experiencia con el CTP? Mi experiencia con el CTP, bueno, yo no he vuelto a aplicar hace rato el CTP, pero mi experiencia fue muy buena. Yo encontré mi práctica y mi trabajo en Pepsi por el CTP. Digamos que básicamente yo envié mi hoja de vida y fui contactada por la persona de HR de la organización. Entonces, creo que ese tipo de plataformas funciona muy bien porque es muy, muy concreta, muy directa y no genera como tantos puentes. Me fue muy bien. Ok, Nidia Romero nos pregunta, me retiré de mi ejercicio profesional durante 5 años mientras cuidaba a mis niños. ¿Cómo puedo explicar esta información en mi hoja de vida y en la entrevista? Porque las empresas estigmatizan a las mujeres profesionales que somos madres. Pues me encanta esa pregunta porque yo también soy mamá, tengo un hijo de 8 años y yo también, digamos que tuve un año en el que no trabajé, y yo creo que aquí lo que más importa es la transparencia. O sea, creo que entiendo entiendo tu preocupación. Y ahora que yo estoy pues en el mundo de recruiting, yo creo que pues el tema de ser mamá debería ser un skill o una competencia, porque pues ser mamá es un skill no es fácil. Al contrario, debería ser un skill que las empresas hoy en día deberían aprovechar, porque una persona que cría hijos, eso es una competencia muy grande. Pero ya para responderte puntualmente tu pregunta, yo creo que la transparencia, volver a retomar y creo que ahí toca hacer un poquito de esfuerzo, como de pronto no vas a tener el mismo cargo que tenías cuando recién saliste, sino como empezar a mirar, digamos, si es una posición que estás aplicando, cómo conectar la anterior con esa posición nueva que estás aplicando. Y tener contar tu historia. Yo me retiré unos años para ser mamá y pues ahora me estoy estoy volviendo al mundo natural, al mundo laboral, pero muy desde la transparencia, desde la honestidad, desde la realidad. Me parece muy valioso. Yo realmente pues conozco muchas mamás que trabajan y me parece pues que aquellas mujeres que son mamás y trabajan tienen un doble skill, porque pues es no solo manejar la parte laboral, sino la parte del hogar, que es muy importante. Entonces, mi recomendación es construir una historia muy interesante, muy llamativa. Como le dije al principio, todos tenemos una historia. Entonces, crear una historia muy interesante y conectar esa última experiencia laboral
con lo que te quieres enganchar. Y de pronto sí hay que hacer como un tema ahí como de curva de aprendizaje mientras vuelves al mundo laboral. Pero se puede, yo lo hice, yo volví, hay que hacer mucho esfuerzo, pero sí se puede volver y te puedes reenganchar y mi invitación es que lo hagas. También nos preguntan sobre el tema de la fotografía en las hojas de vida. Digamos que yo usaría mejor la fotografía en el perfil de LinkedIn. La fotografía en la hoja de vida, no se usa y he visto que hay muchas plataformas que te dan la opción de subir la hoja de vida, o sea, plataformas de compañías que te dicen que subas la foto y pues está bien, pero en lo personal y en la experiencia, la hoja de vida va sin foto. La foto la puedes poner en LinkedIn cuando uno ya quiere ir a ponerle cara a la hoja de vida y que pues digamos que mi recomendación es que la uses solo para el perfil de LinkedIn. Lina Castellanos nos dice, gracias por tu charla. Cuando uno busca en redes y contacta a alguien de recursos humanos o a alguna persona dentro del lugar con el ánimo de mencionar que hay una oportunidad para aplicar y ojalá lo tengan en cuenta uno, qué tipo de tono o mensaje es deseable, cómo escribirlo mejor para que sea bien recibido. Digamos que el tono del mensaje, como lo dije, es muy a tu estilo y al estilo de la industria y la persona a la que te estás dirigiendo. Entonces, digamos que hay que mirar primero pues en qué industria estás aplicando. Si es una industria muy formal, digamos, a mí me gusta mucho la formalidad y diría como estimada Pepita Pérez, algo muy corto, o sea, no más de 5 líneas. Mi nombre es Diana Hernández, recientemente apliqué a una posición de trabajo, quisiera conversar 5 minutos acerca de cómo, digamos, mi experiencia podría hacer mucho fit en la posición y en la organización. Esa podría ser una opción, o digamos que, por ejemplo, si uno no quiere que lo llamen, sino como resaltar 3 cosas, en ese, pues, la presentación, el nombre, el motivo de mi contacto es, y considero que tengo estas como 2 o 3 líneas donde yo diga por qué, pues, yo puedo ser interesante para ese trabajo. Pero, digamos, es que se me perdió la última parte de la pregunta. Espérame, la vuelvo a buscar. Pero entonces creo que era eso. ¿Cómo escribirlo mejor para que sea bien recibido por la persona que hace parte de la organización? Sí, exactamente así. O sea, mira cómo es la industria, si es una industria muy formal, te presentas, digamos, ¿cuál sería ese call to action? Tú quieres 5 minutos de tu tiempo, quieres que sepa. Yo siempre recomiendo cuando manden un mensaje por LinkedIn, o sea, es más valioso cuando uno le dicen, por favor, quisiera conversar 5 minutos y uno logra esa llamada y en esos 5 minutos uno puede decir lo que quisiera decir. Si es una persona con la que uno no puede tener una llamada, mi recomendación es como poner esas 2 o 3 cosas que quieres que sepa esa persona y por qué harías fit a esa posición. ¿Qué recomendaciones le hace a las empresas para captar candidatos? Hoy día el reto está en hacer que me busquen como empresa y no solo salir a buscar. Pues cada empresa tiene sus particularidades. Digamos que hoy, en esta época, las empresas están reaccionando más hacia las necesidades más urgentes. Entonces, digamos que están siendo más reactivas que proactivas. Digamos que mi filosofía y mi visión del trabajo es mi propósito, o sea, que el propósito de las personas esté conectado con el propósito de la organización. Y eso es lo que yo le recomiendo a las empresas. Es muy importante que la gente que está en mi organización tenga la misma cultura, tenga la misma actitud, le gusten los productos que van a vender, se sienta apasionado, así suene trillado, pero sí literalmente apasionado, que le guste hacer, le gusten sus productos. Entonces,
digamos que básicamente es que para mí lo más importante es la cultura. Si uno logra en su compañía reclutar personas que vivan la misma cultura, vivan la misma energía y esté enamorado de sus productos, de lo que vende, de lo que hace, no solo en la posición, es mucho más, digamos que la tasa de éxito y que esta persona se quede por más tiempo en la organización y siga desarrollándose. Lina Maya nos pregunta qué es lo más importante en la hoja de vida de un recién egresado sin experiencia profesional. Sí, esa pregunta la he tenido bastante, sobre todo ahorita que muchos se están graduando y no, digamos, como que no saben como qué poner. Lo más importante es, digamos que en la universidad uno tiene la posibilidad de hacer muchas, uno tiene, sobre todo los Andes, yo fui monitora de introducción a la administración, de gestión pública, y tuve, entonces, primero pues como mostrar eso como una experiencia laboral. Aquí la hoja de vida es totalmente diferente a la hoja de vida de una persona que ya tiene experiencia. Puedes hacerlo formato biografía, como el de los empresarios, para que tengas como un poco más de historia y muy importante como tu interés y tu objetivo laboral. Entonces, me interesa desarrollarme en la parte de marketing digital en una compañía, o sea, tener muy bien ese objetivo profesional. Entonces, a los que sufren por tener una hoja de vida larga, digamos, los recién egresados sufren por tener una vida muy corta. Entonces, manteniendo el mismo formato y en el cuerpo que sea la parte de esa historia, de cómo quieres ser tu propósito profesional y dónde te verías. También nos preguntan en esa misma línea si hay una experiencia laboral superior a 10 años, ¿es recomendable registrar ese historial laboral tan antiguo? No hay que ponerlo, pero sí puedes hacer 2 líneas donde uno más o menos cuente, trabajé en algunas experiencias de 10 años en otras empresas, contándolo más como en 2 líneas, pero no más de 10 años, porque pues eso ya es mucho tiempo. Se puede contar como de pronto en las 2 primeras líneas, experiencia de más de 20 años en el mundo laboral, pero no todo porque ya se vuelve muy larga la hoja de vida y los mismos ATS no le están leyendo. Paola Blanca nos pregunta cómo impactar la hoja de vida y pasar el primer filtro cuando se quiere cambiar de sector. Bueno, esa es otra pregunta que surge mucho. Pues digamos que eso sí es un reto, porque si tienes nuevamente tratar de organizar cómo tu experiencia haría fit a esa descripción de cargo. Entonces, mi recomendación es trata de, con la verdad y con tu experiencia, cómo usar tu experiencia laboral hacia esa posición que quieres cambiar y adicional a eso, contactar a la persona o a la compañía o tratar de buscar por LinkedIn quién es la persona de recursos humanos que está haciendo el proceso o el jefe de la posición. Yo lo he hecho y realmente es muy fácil y la gente está muy abierta sobre todo en las plataformas digitales, de responderte, recomendarte, de darte nombres. Entonces, hazlo de esa manera, trata de modificar tu hoja de vida y adicional a eso, trata de identificar cuál es la persona o alguien de reclutamiento de esa organización y le envía su mensaje. Juana Bolívar nos pregunta si tengo 2 carreras que no tienen relación en sí, ¿cómo puedo conectarlas en mi hoja de vida? ¿Cómo conectarlas? Digamos que la formación académica, más que conectar la formación académica, es conectar tu historia laboral. Yo tengo una amiga que es administradora de empresas y es abogada y pues ella pone, pues porque son 2 estudios formales, pero digamos que no hay ningún problema. Conozco mucha gente que tiene dos formaciones, pero lo que al final vale es
es tu historia laboral. Entonces, puedes tenerlas perfectamente. Inclusive agrega valor porque hoy estamos muy orientados al tema de la diversidad, de tener otro tipo de conocimiento de otros sectores. Entonces, mi invitación es ponlo y más bien conecta que tu historia, o sea, que tu historia laboral tenga coherencia. Marta Cecilia González nos pregunta si tienes alguna recomendación para personas mayores de 50 años que igualmente son estigmatizadas por los procesos de reclutamiento. Pues mira, Marta, sí, ha pasado eso y también me han llamado. Mi recomendación es enfócate en los últimos años de experiencia y resalta la experiencia, o sea, la experiencia de muchos años es muy valiosa y trata de conectar esa historia como hacia ahora, cómo esa experiencia que tú tienes de hace muchos años agrega hoy valor a las organizaciones. Eso es muy importante. Y el modelo, y obviamente pues no poner, si has pasado por varios trabajos, no poner la historia larga, sino más bien los últimos 10 años y lo otro contarlo como una historia. Y cómo esa historia, esa experiencia agrega valor hoy con lo que está pasando hoy. Entonces trata como hacer esa búsqueda, identificar cuáles serían esas claves, cómo puedes agregar valor a una organización con toda esa experiencia que tienes de años atrás. Esas son todas las preguntas, Diana. Listo, perfecto. Pues muchísimas gracias, Katherine y Linda, por esto. Carolina, y a Carolina también, muchas gracias por Vale, este tiempo. Diana. Muchísimas gracias. De verdad, desde la Oficina de Egresados y Desarrollo Profesional de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, te damos las gracias a ti y a todos los egresados y las personas que nos acompañaron en este espacio. Quiero recordarle a todos y cada una de las personas que nos acompañaron, que hacen parte de la comunidad de más de 15,000 egresados, que desde la oficina no solamente tenemos este programa al que hice referencia, que es el programa para la búsqueda efectiva de empleo, sino también tenemos otros espacios para ustedes, hechos exclusivamente para cada uno de ustedes. Los esperamos, escríbanos, llámenos, estamos aquí para colaborarles. Entonces, mil gracias a Diana, mil gracias a todo el equipo. Gracias y nos vemos en 8 días. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, esperamos vernos pronto. Bueno, chao.